Buenas tardes. Bien, hoy nos convoca otra sesión de tema poético. Entonces es nuestro buen amigo y gran colaborador Arístides Naranjo, que nos trae la segunda parte, la segunda obra sobre el itinerario de la herida, un título con mucha fuerza. Y le va a presentar Rocío Biedma, que está aquí a mi izquierda, que ha hecho el viaje desde Jaén para este evento, cosa que seguro que Arístides le agradece mucho, porque yo te he oído hablar de ella y veo el cariño que le tienes, pero no me extraña. No me extraña porque ella aquí presentó un libro y ya por sí se expresa como se expresa de bien, y el que venga desde Jaén a presentar tu obra, pues es realmente digno de agradecer. Entonces, en su nombre, gracias. Luego, la coordinadora, que tenía que estar aquí, es Soledad León, que está tan a gusto al lado de su amor, que siempre estoy ahí. Y ella, pues, es la que realmente es la coordinadora de este acto. Y yo no voy a hablar más, porque creo que lo importante es escuchar a Rocío y disfrutarte a ti, porque como eres un hombre tan variado, pues nos regalarás muchas cosas que nos gustará ver. Así que, nada, buenas tardes a todos, bienvenidos, y que nos dispongamos a disfrutar, que nos va a ser fácil hacerlo, ¿eh? Gracias. Y le cedo la palabra a Rocío para que nos ilustres, porque seguro que nos vas a contar más cosas de las que sabemos de Arístides. Y bueno, pues nada, yo me bajo porque desde ahí os veo mejor. Y entonces ya te pones aquí, dejas el sitio a José Luis, que viene ahora. Y estamos todos en buena armonía. Venga. Gracias. Disfrutad. Gracias. Yo creo que he ido al baño. Bueno, no importa. ¿Ya viene el profe? Quería pedir antes de comenzar el evento que, por favor, los dispositivos móviles, si es posible, los pongan en modo avión o en silencio. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Es un gusto estar aquí y voy a dar paso a decir algunas palabras que están escritas con el corazón para este hombre que tenemos esta tarde, que nos presenta su libro. Saber amar no es siempre fácil y alcanza la perfección en muy pocas personas, porque para saber amar, igual que para escribir poesía, se necesita ser amor, ser un corazón latiendo, ser auténtico, ser honesto, ser humano y ser poesía. Y eso se lleva dentro y crece a borbotones cuando aparece, se agranda el roce de unos labios y se inflama el tacto de otra piel. Sin duda es lo que entendemos por amor, pero hoy vengo a demostraros que el amor puede llegar mucho más lejos, hasta alturas sublimes, si ese amor lo siente Arístides Naranjo García solo con escucharte el alma. Si él percibe en ella luz y vibraciones bonitas, si es transparente el sentimiento y sincera la entrega, entonces nuestro poeta comienza a quererte a manos llenas, a versos, si ese amor le traspasa la médula, y sin esperar nada a cambio se vierte, único, total, brutal a veces, y tierno, sutil, meloso y candoroso otras, pero siempre con mucho, mucho amor.
Creo que cuando alguien es capaz de albergar tanto amor, sabemos que el cielo antes lo hubo bendecido. Estar en la vida de Ari y adentrarse en sus versos es entrar en ese amor que todos desearíamos tener, en ese amor que quisiéramos sentir y en ese con el que nos gustaría que nos amasen. Porque nuestro poeta acuna el ímpetu, la pasión, la belleza, el desasosiego en su voz de manantial. La autenticidad de esta voz, y cuando hablo de voz, hablo metafóricamente de él en todo. Su autenticidad, digo, es locura, es quietud, es ardor, es derrota y victoria, es caída y es vuelo, es desnudarse y romperse, ubicarse y perderse, abrigarse y recomponerse una y otra vez, quedar preso de la trampilla del topo en mitad del bosque o alzar con anhelo el vuelo todas las veces que haga falta. Vivimos constantemente rozando el vértice de la palabra, unas veces con cierto desequilibrio que tambalea y degrada el lenguaje, lo arroja vilmente a la negrura del vacío, y otras la sostiene en la certeza y el sosiego, en la reflexión trascendental y en la belleza, decantándola en un paisaje de luz, sin superficialidades, ayudándonos a entender, a mirar y disfrutar con ellas. Y eso venimos a contemplar hoy, una propuesta plural, un itinerario que nos muestra la fragilidad del dolor, la generosidad de la amistad, el abrazo que ciñe las entrañas de sus propias singularidades, donde la épica se engendra, comparece, se entrelaza y germina. Os cuento, a pesar de que sé que la mayoría de vosotros ya lo sabéis, que Arístides, que lleva viviendo en Madrid desde 2011, debutó como poeta en el año 2019 con Fiebre Vital, publicada por Célebre Editorial y llevada también al escenario, porque ya sabéis que nuestro poeta es además actor, director, dramaturgo, docente, etcétera, etcétera. Nuestro autor pertenece a la Sociedad General de Autores y Editores, a la SGAE, y fundó en Madrid en 2013 el proyecto independiente La Inventiva Teatro. Hoy nos congrega aquí su segundo libro de poemas, Itinerario de la Herida, travesía llena de profundas sinuosidades y de cálidos amaneceres, donde confluyen vivencias que nuestro artista expresa no solo con la palabra escrita, también con su cuerpo, con su voz de rapsoda, con imágenes valiosísimas y rotundas y con música, porque él es como una gema iridiscente y conjuga todas las artes como un verdadero creador. Permitidme que, a pesar de que no esté presente, diga unas palabras del autor de las fotografías que son tan importantes en este libro y tan bellas. Merece que lo nombre, quería venir pero no ha podido ser, pero esto va por Miguel Ángel González. En el prólogo digo, no puedo dejar de admirar las imágenes que acompañan estos versos, que consagran como símbolo esencial muchos pedacitos de sol que se anidan en la piel de este itinerario, atravesando su médula entre el suspiro y la luz de la desnudez del alma. Como gran artista, Miguel Ángel González, sublime en su empeño, ha conseguido crear de un íntimo horizonte una atmósfera rezumante de belleza. Su fotografía revela la verdad de nuestro autor como deidad en su estructura de delirio sedoso, mostrando su hendidura en torrentes titánicos y elegantes. Felicitaciones a Miguel Ángel. Y para terminar, también, pues si me permite, voy a leer un trocito del último párrafo, o del penúltimo párrafo del libro, que también lo escribí yo, del prólogo, perdón. Digo, su forma de ser en el mundo, de estar en él, hablo de Ari, de no utilizar el lenguaje como instrumento expresivo, sino ser expresión del propio lenguaje y poseer una concepción de un acento lírico que indaga, inunda, enriquece con una noble varita mágica, tocando la realidad con anhelo, con luz contenida, con una verdad intacta, con un juego misterioso con las palabras más allá del canon, como un verdadero creador.
La poesía no es, se es poesía, y Arístides Naranjo la lleva cosida junto a sus demás artes, a sus venas, a su piel, al trayecto que nos lleva directo hasta su corazón. Eternamente agradecida, Ari, por haberme permitido posar mis alas de libélula en las páginas de este magnífico libro y en tu vida, querido amigo. Felicidades. Gracias. Muchas gracias. Es la cuarta presentación del libro y me honra tremendamente tener acá seres humanos muy valiosos que significan en mi vida desde distintos puntos de vista. Y fíjate qué coincidencia que, como digo siempre, cuando algo sucede y cuando deben estar reunidas las personas que en ese momento por alguna razón son convocadas, pues siempre pasa porque pienso yo que debe ser así. Así que a los amigos, a todos los que están acá, con los que he tenido experiencias diversas, muchas gracias. Y a los que me están conociendo por primera vez o que alguna vez pueden haber leído algo mío o haberse enterado de algo respecto a mí, muchas gracias también por este momento. Gracias, lo valoro mucho. Itinerario de la herida es mi segunda entrega poética y es un libro en el que trabajé por cerca de 6 años. Fueron 5 años aproximadamente. Realmente no tenía una idea muy definida ni del título ni de qué pasaría. Simplemente fui escribiendo a razón de experiencias diversas, tanto personales como sociales, pero también filosóficas, indagando un poco en mí mismo y en la realidad circundante. Y así ha surgido este libro, en el que me honra profundamente la participación de seres entrañables. Ya hacía Rocío Viedma alusión a Miguel Ángel González, ella misma en el prólogo, y tengo aquí a mi derecha un duende al que quiero mucho, que es mi maestro, José Luis Pardo, que me acompaña en mi andadura y siempre me ha hecho creer un poco más en mí desde un punto de vista lo que tiene que ver con la canción, en mis derroteros de actor, que he tenido siempre más experiencias como actor dramático, aunque también he incursionado en el musical, pero él ha insistido y me ha hecho ver de verdad una posibilidad y un camino. Sin más preámbulo, quiero comenzar con un poema que pertenece al libro, que prácticamente lo abre y que se llama Artista, que es para mí lo que es un artista. Y digo, ahí lo ves, descubriéndole ecos a la noche, atesorando legítimos arcanos. Ahí elucubra criaturas, luces espectrales que recorren sus contornos, ufanas, radiantes. Ahí, en los humores del alma donde late el embeleso, fragor de vida, las máscaras versátiles, el sortilegio incontable. Ahí esculpe certidumbres, edifica versos, emancipa angustias, inunda sinfonías bendecidas por la creación. Ahí, en un vórtice de esperanzas, lenguas a coros, azules imágenes, trazos. Y cae en la cuna del desvelo y se aferra a sus demonios epicúreos, al ciclo de inconforme, a las palomas que vuelan por encima del éter. Es tan sublime la travesía que no percibe vértigos, ni sienes con rosas, ni carruseles palpitantes. En aquel salto de aguas, el artista ríe como un niño. Gracias. Mañana mi abuela paterna
que siempre me ha acompañado de una u otra manera, no está en esta dimensión ya, pero cumpliría 95 años. Yo fui un niño que creció entre abuelos, mis padres estaban terminando los estudios universitarios y yo me crié entre abuelos. Es verdad que he querido a todos mis abuelos, pero ella siempre estaba conmigo, siempre me acompañaba. Mi abuela Julia, luz a tu alma, y quiero compartir, dedicado a ella, pero también para todos los que han tenido una abuela querida, este poema que se llama Vigilia. Para ti, abuela, que mañana cumples 95 años. Un exergo tiene el poema que dice: conmigo, Julia. Desde tu cenit me miras, acaso más despierta que aquellas mañanas de desayunos y arrumacos. Me sigues y una sonrisa rezuma dulcemente junto al lecho de caricias que bordan las abuelas. Mujeres irrepetibles de gestas irrepetibles, susurros plateados del amor. Desde el letargo de una hora siento tus brazos y soy vástago firme, alma honrada de brindarte la última alondra del camino. Qué orgullo es tenerte para siempre. Soy una persona que le da un valor inestimable a la amistad. Pienso que los buenos amigos que siempre están, como digo yo, en las buenas, en las malas, en las regulares, no son muchos. Luego es verdad que a uno lo va conociendo a personas y yo voy conociendo también a otras. Soy amistoso, me gusta ser fiel a mis afectos. Y hay un poema que este duende maravilloso ha compuesto, que es justo del libro, se llama Un amigo, y lo quiero compartir ahora musicalmente con ustedes, y así le damos un tono un poco musical al momento. Este poema, que se titula Un amigo, tiene un excerto de Erasmo de Rotterdam que dice: no existe posesión de mayor precio que un amigo de veras. Para ustedes, amigos. Disposición y persistencia, desafiando distancias. Un amigo presente, no importa cuándo, pero cerca, al alcance de una voz cálida. Un estoy, un me tienes, un amigo para animar lo necesario, tumbarse al sol, aferrarse si la necesidad toca la puerta. Un amigo que siempre da y nunca pide nada, no pide nada, que aconseja tus interrogantes desde el respeto incuestionable.
guardando tus reservas, sabiendo tus defectos y ahí, atento a que seas tu mejor versión, decidido a defenderla porque en ella estriba lo importante, un amigo para animar lo necesario, tumbarse al sol, aferrarse si la necesidad toca la puerta, un amigo que siempre da y nunca pide nada, no pide nada, que aconseja tus interrogantes desde el respeto incuestionable. Un amigo para alertarte, oírte, reír a tu lado, llorar, juntando lágrimas. Un amigo, aunque sea uno, que valga. Gracias, amigos. Ay, amigos, cuando cantaba me estaban mirando los amigos y qué emoción me da que me miren así, por favor. Gracias. Gracias de corazón por este momento. Si no fuera por esto, qué cuesta arriba sería todo, ¿no? Pero por suerte, estos instantes nos salvan, nos dignifican y nos hacen creer no solamente en nosotros, sino en el ser humano, ¿no? En nuestro semejante, que es tan importante. Me gustaría invitar en este momento a esta dama hermosa, maravillosa, Soledad Martínez, a quien desde que conocí a través del profesor y me vio en un ensayo de fiebre vital que fue con su esposo. Recuerdo que esa noche luego nos fuimos a otro sitio, ella también hizo una declamación y pasamos un rato súper ameno y nunca he dejado de admirar tu entereza, Soledad, tu entrega, tu dedicación a todo lo que tiene que ver con arte, con cultura, con amor al prójimo. Me gustaría invitarte para que hagas la lectura de uno de los poemas. Adelante. Gracias, Aristides, por esas palabras. Buenas tardes, amigos. Es una alegría para mí estar aquí dando lectura a este poema del nuevo libro de Aristides, Itinerario de la herida. Libro que hemos trabajado en él para coordinar el día, elegir el mes y el día más adecuado para la presentación. Así que, a ver, me algo que decir. No te acuerdas, bueno, ya te acordarás. ¿Quién has elegido el poema? ¿Tú mismo? He querido. Me gusta. En medio del dolor. Duele hasta extenuar. Duele y te encorvas entre paredes estrechas por cauces donde la linfa vierte agujas sin escrúpulos. Duele y crees que es el fin. Y después del fin no hay nada más. Y el más allá es cosa de sueños, películas, relatos de ancianos o Biblias manoseadas por astutos. Te niegas a dejar la lucha, sabes que el dolor es una cara del amor, circunstancia que pocos gozan por querencias anodinas, prisas tecnológicas, comodidad, cobardía, miedo, escapes disipados tras orgasmos vacíos. Sí, duele, y tú lo sabes bien, que dejas el alma sin demora, que te arriesgas por los acantilados de los intrépidos, que no cejas en intentos, que doblas las campanas del optimismo
una y otra vez. Solo tú, que abrazas la perla del sacrificio, el roble del propósito, el velero de la constancia, la necesidad, que traspolas a posibilidad. Siente la herida grande, purulenta, agrietada, marcha al terreno con apósitos de combate. Anda, la vida es ahora, en medio del dolor, y te pertenece. Muchas gracias. Yo quería decir de ti que Arístides, yo lo veo como un personaje de luz. Es la luz que manda con el saludo a todos sus amigos. Y lo veo también que es ingenio y creatividad. Muchas gracias. Lo que quería decir. Muchas gracias. Se me había olvidado. Muchas gracias, Soledad. Hay dos personas acá, Ángeles y Maloy, que me gustará sí, que lean un poema del libro. Así que tranquilamente van por allí por la mesa, cogen el libro y eligen un poema porque me interesa y me emociona mucho que ustedes dos lean un poema cada uno, ¿vale? No tiene que ser ahora mismo, tranquilos, no. Y comparto otro poema. Lleva por título Tierra Viva y dice: dejadme todos los estigmas latiendo en cada esquina de mi cuerpo, supurando el dolor de muchas almas, apaciguando a dioses. Dejadme expandiendo en tierra viva, donde no existe más el sufrimiento. Desde allí me empinaré un día victorioso cuando estrene un rito de alas. Mi éxito será ver tantos poemas entre jóvenes, mujeres, hombres, prendados, amantes. Yo sé que esa tierra existe. Junto a su hondura, un árbol de raíces larguísimas y polvo de estrellas. Es que he separado algunos escenarios. Este libro tenía que tener un poema que hiciera alusión a ese espacio donde la representación se vuelve tan vital, tan necesaria, tan valiosa para los ojos del espectador, ¿no? Que se refleja quizás en mayor o menor medida ante un hecho escénico. Mi experiencia de actor en los escenarios, mi trabajo junto a maestros que me han enseñado mucho y de los cuales he aprendido, directores con los que me he formado, autores que he leído, dramaturgos, y esa experiencia, ¿no? Al jugar, interpretando un personaje, me hizo escribir este poema que se llama Escenario y dice: sé que me esperas, dando pasos en la penumbra más cierta, junto al sonido más claro. Y hueles mi voz cuando un personaje prevalece, conmueve con rotundidad los pulmones de la platea, abarca 1000 localidades a la vez. Te pienso y me abrazas con tus telones y esquinas, focos encantados, misterio y orfandad, rumor de aplausos creciendo entre público, pasillos y camerinos. En ti mi cuerpo expresa sus verdades, poesía traduciendo vocablos, nitidez si se pierde el movimiento y flota el alma. Sé mi hogar, escenario, hasta una tarde lejana, pasión de todas mis edades, ilusión nueva, antídoto contra el pesar. Gracias.
esto, quisiera que por acá cuento con otro ser encantador, poeta, una amiga siempre atenta, siempre cariñosa y con un respeto al arte poético y con un respeto a todo lo que hace. Es imparable, es una hormiguita creativa todo el rato. Mi querida Yolanda Corel, que ha tenido bien estar acá, te agradezco infinitamente. Y va a leer un poema también perteneciente al itinerario del día que compartirá con todos ustedes. Bueno, ahí se juntan aquí un montón de emociones en este centro asturiano, yo que adoro Asturias, que es mi segunda casa, al lado de Arístides, un gran poeta, gran amigo, con Rocío, maravillosa, y el maestro José Luis. Y voy a tener la suerte de leer por segunda vez ese regalo que me hace Arístides de cederme este poema para que yo lo lea. Tiene una cita este poema: amo a aquel cuya alma es profunda aún en la herida, de Friedrich Nietzsche. El poema se llama Herida abierta. Yo quería abrigarte al mirar las estrellas. Yo anhelaba volver al riachuelo del sosiego. Yo creía en mañanas, degustando tus besos, enredado en tus manos, hilvanando respuestas. Yo soñaba, pero es cierto, te vas. Digo adiós a mi boca preferida, al ímpetu gustoso, al litúrgico deseo. Digo adiós a tu cuerpo apretado, a mi cuerpo, a campanas de iglesias, a cencerros de ovejas, a paseos junto a verdes rincones de placer. Me vuelvo y no estás. Un vacío desnuda la mudez y estrujo las vísceras y aprieto extenuado un terrible dolor. Yo pensaba mimarte más allá del recuerdo, más allá de la luna de todos los tiempos. No veré el mismo parque, ni el árbol junto al banco. No veré el asiento donde rocé tu piel. Vendrá tu desnudez en bocanadas, horadando mis resquicios, en misericordia, aterida. Y ahí estaré. ¿Por qué apaga la noche su afligida garganta? ¿Por qué la esperanza no quiere amanecer? Abandonar la estancia entre graves acordes, violonchelo de amor totalmente rasgado. Explotar la hoja en blanco, dejar la herida abierta, sin cura, orquestando el final. Muchas gracias, Yolanda. Manuel, por favor. Esto es una encerrona, ¿eh? Compartir un poema del libro en la voz de un amigo entrañable, querido. ¿Puedes venir acá? Bueno, todavía no sabes cuál. A ver. Vale. Mientras, mi querida Rocío Viezma, seguro que tienes algo por ahí, itinerario. Voy a leer Loa a la incomprensión. Hay cosas que no entiendo. El hombre enlatado, la espina celosa, los actos insípidos, las risas amargas. Hay noches que añoro el bosque de la luna. Al menos allí no siento la herida ni el coro de lenguas clamando a sus ídolos de barro.
En una extensión de cáscaras blandas todo es posible. Cualquier tontería vapulea los cuerpos rellenos. ¿Sabrá divinidad de qué materia? Cualquier cascabel anuncia milagros y allí corren las almas a rasgarse las ropas teñidas con cenizas. Hay cosas que no entiendo. El miedo baldío, las gargantas de hielo, los calvos peludos, la última política. Allí sigue la asfixia contra idénticos muertos. Allí se hacen subastas sobre el túnel del hambre. Allí sigue la televisión como droga en cucarachas. Allí los absurdos, las revistas de estiércol, los zorros con trajes, el tren monetario, la bomba en la espina, el ocaso de niños. Mi frente se desvela otra vez y solo sabe repetir: vendrá el amor. Vendrá el amor. Muchas gracias. Muchas gracias. Perdón, he dicho cucaracha y era cucharada. Cucharada. Perdón, me he dado cuenta después. Cucaracha. Ni yo. No, pues no. Ángeles, ven. Por favor, te doy el libro este. Toma, te doy este libro. Ángeles. Ángeles es un ángel de mi vida. Lo quiero decir aquí ante ustedes. Es una muchacha, una chica encantadora que la vida me puso un día delante. Y tengo tanto, pero tanto que agradecer que la vida no me alcanza. Gracias. Es actriz, aunque quizás pudiera dedicarse un poco más si tuviera un poco más de tiempo. Pero saben que siempre estamos entre trabajos, el teatro y demás. Pero tiene muchas condiciones y le admiro mucho. Estuvimos coincidiendo en un proceso de ensayos de una función y gracias, te quiero dar las gracias y quiero que leas un poema del libro. Vaya encerrona que me ha hecho aquí de todos. Súbelo un poquito si quieres, un poquito más para que eso. Muy bien. Sí, tranquila. Muchas gracias, Aris. Ya sabes que te admiro muchísimo. Es un hombre tan polifacético que yo aprendo de él, de todo este tiempo en el que somos amigos. Aprendo de la vida, de su entusiasmo por todo, de su energía y sobre todo de su enorme corazón. Entonces para mí es un honor contar con su amistad y sabe que me tiene para lo que necesite, igual que yo le tengo a él. Así mismo. ¿Cuál? ¿Abrir? ¿Qué quieres? Ahí, te abrí, ahí. Precio. Pues mira, Precio, un poema llamado Precio. Cuesta morir, verte andar de un lado a otro, gravitando en mi cabeza volátil. Cuestan los ayunos de inhóspito retiro, la boca mustia por el zumo de tu boca. Si los suspiros de tus cuerdas, cuando arribo una y otra vez al puerto deseado. Cuesta paciencia sofocar proyectos, zurcir remembranzas, destejer ojeras. Cuesta lo insólito vaciarme de hipótesis, descomponer éxtasis, acompasar sonatas. Cuesta mucho vivir sin respirarte. Gracias. Y ahora quiero que venga Maloy. Por ahí atrás tengo a un amigo queridísimo que también la vida me ha puesto delante. Un
una persona a quien admiro, también teatrista, que nos hablamos mucho por teléfono, todavía no hemos coincidido en la fisicalidad, se va a producir hoy. Juan Romero está por allí, maestro, gracias por estar. Hay otras caras que también conozco, en fin, conozco a muchos. Ahí está Andrés, madre mía, tan lindo Andrés. Andrés, ¿te acuerdas aquello que me hiciste del estudio de mi letra? Bueno, eso va para una historia, ¿eh? Hizo un estudio de mi letra y sacó mi personalidad sin conocerme de nada. Perdona Manuel, que te tengo ahí, disculpa. Coincidimos, iba a un gimnasio y Andrés estaba también, y ahí nos hicimos amigos, éramos vecinos. Y dice Andrés, chaval, ¿te acuerdas, Andrés, esa palabra de Andrés? Chaval, escribe algo y dame tu letra Ah, pero sí, yo he estudiado, en fin, he estudiado a los rasgos, grafología. Pues me vino al otro día, a los días, creo, con un análisis de mi personalidad, que yo me quedé pasmado sin conocerme de nada. ¿Qué cosas tiene la vida? No olvido eso, Andrés. Y es un pintor excelente, un artista también, admirado y querido. Gracias, Andrés, gracias. Maloy. Bueno, él sabe que yo esto no suelo hacerlo. Siempre me gusta prepararme las cosas mucho, pero bueno. A ver. Sí. Sabe además que estoy pasando unos días y un momento un poco apabullante dentro de un dolor insoportable. Pero bueno, si me lo mira esta persona tan bonita, lo voy a intentar. Gracias. Algo en mi cuerpo palidece. Furia, cierzo gris, relámpago clamando tanta ausencia. Una parte de mí cae bajo, sulfura jadeos apocados, se hace alfaguara de soledad. El brebaje de la desmemoria aguarda un rapto del alma y solo pido dormir, o morir para volver al campo ingente, escenario verde, azul, puntual, emocionante, lleno de amores y argumentos. Un tramo de mi vida se diluye taciturno. Bosteza la rabia del inútil, escupe palabrotas a calles ociosas. Un día, otro día y otro. Atiborrando hojas lozanas, sentencias nacidas del alma posesa, embriagada entre licores genuinos. Un mes, otro mes y otro, vertiendo más hojas a la incógnita, hablando con fantasmas pacientes en la linde donde anida la utopía. Un año, otro año y otro, enfrentando huracanes ajenos, alzando la cabeza llena de pájaros, resucitando ante el iris del destino. Algo ya me lo dijo allá del corazón. ¡Escapa! ¡Escapa! Gracias. Voy a entrar en un momento de la presentación, gracias. El libro tiene 3 estancias. La herida late, acrecentando estertores, y el dolor estalla. En cada una, digamos cada una pequeña introducción, muy pequeña, muy sucinta. Y en el dolor estalla digo,
Aquella mañana algo se quebró por dentro al escucharte. Atónito, no comprendía que lo dejabas, que la hoguera del amor menguaba su arrebato separando nuestros cuerpos. Y sobrevino la fuga, el escape hacia ningún lugar. El poeta, con su compromiso de escribir ante cualquier circunstancia, me miró fijamente. Supe entonces vendrían noches de nube y desplome, momentos donde un manojo de versos harían parte de una herida a la que anteceden otras composiciones marcadas con sinceridad del alma. Y aunque el duelo torne al equilibrio en el transcurso del tiempo, doy gracias a la capacidad que me afianza, que me incita a edificar este itinerario donde han quedado mis entrañas latiendo para siempre. Cuando el amor, o lo que tú crees, en un sentido afectivo profundo, en un mirar al otro, en un intercambio, y eso se rompe, y se rompe de una manera abrupta y te deja ante un precipicio donde no ves nada, no puedes ver nada, surgen poemas como los de la tercera estancia del libro que mi querido maestro José Luis Pardo ha compuesto, y voy a compartir dos instantes musicalizados del libro. Uno es Lamento de Amor y a continuación haremos seguidamente el otro, Vana Quimera. Lo quiero compartir con ustedes. Le pediré a un ángel que me traiga tu aliento, bordado entre cenefas de cofres muy apreciados. Le pediré que vuelvan los pies gentil a la inocencia del encantado vuelo que juntos recreamos. Reclamaré al vergel de los enamorados que nazcan alelíes de la luna llena, y sentiré que llegas hasta la ribera de mi copla y mis sueños tan amados. Ay, qué violín esparciendo oscuros quejíos. Ay, qué trueno, qué caballos voraces galopando lágrimas, que azucena tan tenue, que tiniebla sin alba. Qué terrible esta ausencia, sin caricia ni almohada. Y yo estaré mirando desde un halo del mundo el cráter de una herida, sorbiendo la calma. Entonces, solo entonces, la realidad será distancia y un lamento de amor desangrará
mi alma. Ay, qué violín, esparciendo oscuros quejíos. Ay, qué trueno, qué caballos voraces, galopando lágrimas, que azucena tan tenue, que tiniebla sin alba. Qué terrible esta ausencia sin caricia. Mi almohada. Gracias, maestro. Muchas gracias. Lamento de amor. Y este tema, si lamento de amor es así, este ya, bueno, de mejor descubranlo ustedes. Para Quimera. Ante un espejo esquivo y angustiado, hallé mi dolor desvanecido. Pobre luz, la de unos labios desprendidos, a fuerza de olvidar su bien amado. Vana quimera, preludio del sol de primavera, que aisló para siempre al viento faro. Secas rosas para un mayo condenado, sin boda ni risas placenteras. ¿Qué hago?, dijo mi pesar, apuñalado, porque quedó fijo y socavado, porque los vidrios incendiando la ilusión. Y cual condenado, dispuesto a claudicar, al tratarse del último convite, lanzó la pena contra el arrecife del más inmenso y roto corazón. Vana quimera, preludio del sol de primavera, que aisló para siempre al viento bueno. Secas rosas para un mayo condenado, sin boda ni risas placenteras. Vana quimera, preludio del sol de primavera, que lanzó la pena contra el arrecife del más inmenso y roto corazón. Muchas gracias. Gracias por este momento.
Y me gustaría, algunos de los presentes que quieran hacer una pregunta, que quieran intercambiar algún comentario, algo que quieran, si tenéis algo que decir o algo que deseen, yo encantado de escucharles. ¿Alguna pregunta puntual? Sí, Andrés. ¿Vas a ir a la feria de pasado mañana al retiro? Sí, voy a estar el día 29. El día 29 voy a estar de 6 a 7 en el retiro. Gracias. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta? No pasa nada. Está muy bien también. Para concluir, maestro, y así firmo, me gustaría ahora, hay un tema que el maestro ha escrito que se llama Cantaré, y me gustaría compartirlo con ustedes y ya nos vamos al momento de la firma, las personas que deseen que le firme un ejemplar, con muchísimo gusto. Y luego de aquí pues podemos ir a tomar algo y podemos ir a celebrar un poquito la vida y a pasar un rato agradable. El maestro la ha compuesto y me encanta. Tengo palabras de amor y verdad, que a la vida le regalo con sinceridad los sentimientos que mezclo en mi voz, toman alas en mi canto, vuelan con pasión y junto a mi guitarra os busco cada día yo. Cantaré con la entrega y la fuerza de mi corazón. Cantaré a los que dan todo por amor y juntos por la paz, por un mundo mejor, para que reine el bien y la ilusión. Cantaré, cantaré al mundo mi canción. Os invito al teatro, amo mi vocación, río y bailo con todos, cual payaso y loco actor, y junto a mi guitarra os busco cada día yo. Cantaré con la entrega y la fuerza de mi corazón. Cantaré a los que dan todo por amor y juntos por la paz, por un mundo mejor, para que reine el bien y la ilusión, y la ilusión. Gracias por venir. Bueno, una hora justo, ¿eh? Una hora. Más, ya no.